¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la palabra de Dios? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe las profecías cumplidas de la palabra de Dios? ¿Por qué son tan poderosas las evidencias de que Jesús es el Mesías? ¿Seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en medio del conflicto en el que vivimos, tú y yo tendremos que experimentar esa prueba. El momento de prepararse debe ser ahora. Una vez más, damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este espacio, en este momento donde juntos queremos orar al Señor, adorar al Señor a través de este medio, a través de el estudio de la palabra del Señor. Quiero decirles, apreciados amigos y hermanos, que estos momentos que estamos viviendo son momentos para dedicarlos a orar. Son tiempos para reflexionar. Por eso en esta hora vamos a orar y a pedirle al Señor sabiduría para poder entender el estudio del día de hoy, lunes 30 de marzo. Cierra tus ojos allí donde estás, vamos a orar. Una vez más, bondadoso Señor, damos gracias por la vida y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos humildemente, Señor, que nos dé tu espíritu, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra y a ser reavivados por el poder de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera en mi camino. Hoy vamos a estudiar quién escribió la Biblia y dónde. La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brinda un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. Miren, noten ustedes los siguientes textos. Éxodo capítulo 2, versículo 10, que nos dicen los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amós capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jeremías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo te dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ahora veamos Daniel capítulo 6, versos 1 hasta el 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo
era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irrepresible. Tremendo currículum del apóstol Pablo. Y Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La Biblia fue escrito por gente de diferentes orígenes. Eso lo acabamos de ver en los siguientes textos, en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Y aquí yo quiero hacer una primera pausa. Miren, hermanos queridos y amigos, familiares. El Señor quiere comunicarse contigo. El Señor quiere manifestarse poderosamente en tu vida. Lo ha hecho desde la historia de este mundo. La Biblia, esa Biblia que tú tienes, la palabra de Dios, es una carta de amor para usted y para mí, que somos, ¿qué? Sus hijos. Ese Padre amoroso quiere cuidarnos, quiere bendecirnos, quiere guardarnos del mal, quiere que tengamos vida eterna. Y ese Padre amoroso decide crear una carta de amor. Solo que esa carta es inspirada por Dios, pero escrita por manos humanas, hombres, con debilidades, con luchas como las que usted y yo tenemos. Pero algo que es bien interesante, maneja la misma línea de pensamiento, diferentes culturas, diferentes países, ciudades, donde, ¿cierto? Diferentes currículum, como pudimos notar, pero algo bien interesante que podemos rescatar aquí es que maneja una misma línea de pensamiento. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Eso lo puedes investigar allí en el libro de Josué, en capítulo 10, versículo 13, o también en Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas, según lo señala 2 Timoteo, el capítulo 3,
versículo 16. Es importante leer este texto. Segundo de Timoteo 3:16. Bueno, todos son importantes, pero quiero enfatizar este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras usted y yo tengamos esperanza. Mire qué maravilloso lo que nos arroja este texto en Romanos 15, el versículo 4. El Señor quiere que en la medida que tú y yo saquemos tiempo para leer la Biblia, tengamos esperanza. ¿Tengamos qué? Esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable y en palabras humanas. Qué maravilloso. Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, mediante su Espíritu Santo, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Amén. Mensajes selectos, tomo 1, página 29. Tantos escritores diferentes en contextos tan diversos y sin embargo, el mismo Dios se revela a través de todos ellos. ¿Cómo nos ayudan esta asombrosa verdad a confirmar la veracidad de la palabra de Dios? ¿Cómo nos ayuda esto, verdad? A confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Apreciados hermanos y amigos, Dios quiere que usted y yo tengamos esperanza. Dios quiere que usted y yo aceptemos al Señor en nuestro corazón. Él nos está llamando, de muchas formas nos ha llamado. Cuando Dios llama no es para que tú le digas cuándo, cuando Dios llama es para que le contestes como estos hombres de Dios, con sus luchas, con sus debilidades, le contestaron al Señor: heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Recuerden, si la Biblia lo dice, yo lo creo.